Esta vez vamos a comenzar ya el diálogo con Héctor Arce Saconeta, embajador de Bolivia ante la OEA. Gracias, Héctor Arce, por el tiempo y por esta entrevista. Lo hemos convocado nuevamente porque hay noticias últimas. El Congreso de Estados Unidos aprobó indagar elecciones y violación de derechos humanos en Bolivia y el papel de Almagro, cabeza de la OEA en 2019. La bienvenida. ¿Me escucha? ¿Me ve bien? Sí, le escucho y le veo muy bien, Claudia. Un gusto de saludarla. Un saludo a toda la audiencia de La Razón. Y bueno, evidentemente, dentro de esta cruzada que estamos llevando adelante en busca de la memoria, la verdad y la justicia, hemos tenido la buena noticia de que el Congreso de los Estados Unidos tiene una iniciativa de los senadores demócratas más progresistas, a la cabeza de un senador de nombre Sanders, apellido Sanders, el senador Bernie Sanders, que presentaron en una ley de presupuestos una iniciativa para validar y para investigar los hechos que han ocurrido en el accionar de la Organización de Estados Americanos, no de toda la OEA, particularmente la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, sobre el proceso electoral boliviano del año 2019. Tuvieron una iniciativa muy importante, ¿no es cierto?, que fue el de sugerir al Departamento de Estado en un principio y después pedirle al Departamento de Estado que se haga una investigación seria en base a expertos independientes sobre lo que pasó en las elecciones del año 2019, el rol de la Secretaría General y finalmente el tema de violaciones a los derechos humanos, un tema que está dado por el GI Bolivia. Héctor Arce, le interrumpo un segundo para preguntarle qué es lo que ha disparado este paso que usted acaba de describir. ¿Hay algún documento, algo en específico que lo ha hecho posible? Bueno, después de que se emitiera este supuesto informe sobre la integridad electoral, auditoría de integridad electoral del año 2019, semanas después y meses después conocimos una serie de informes absolutamente contundentes, propiciados por las más grandes universidades de aquí de Estados Unidos, propiciados por centros de fama mundial como es el MIT, el CPR, de medios de comunicación de gran trayectoria como es el New York Times, sus mejores periodistas, hicieron una serie de estudios y análisis que echaron por tierra los argumentos, o el principal argumento de ese informe preliminar, ese tristemente célebre informe preliminar de la Secretaría General de la OEA del 10 de noviembre del año 2019, que sugería la existencia de una manipulación dolosa de los resultados electorales tendientes a alterar la voluntad popular. Esta conclusión errónea, forzada, equivocada, fue destruida totalmente por más de media docena de informes, Claudia, que son justamente estos informes a los que me he referido, que son los informes independientes que lo hacen entidades como el MIT debe ser seguramente el Instituto Tecnológico de Massachusetts, debe ser el Instituto Tecnológico sobre temas estadísticos y matemáticos más prestigioso del mundo. Tiene más de medio centenar de premios Nobel en su haber entre sus miembros y es realmente la referencia mundial sobre estos temas. El CPR lo mismo, es un centro especializado de investigación sobre estos temas, la Universidad de Tulane. En total son 6 informes que se forman, media docena de informes que se forman y que echan por tierra los argumentos de Luis Almagro. Es ahí donde Luis Almagro entra en temor, entra en pánico, y es ahí donde ellos pretenden entender esto como un tema absolutamente cerrado. Eso lo ha dicho Almagro varias veces, desesperadamente en la Asamblea General, desesperadamente en los consejos permanentes que ha habido, ha querido mostrar esto como un tema cerrado, como un tema que ya no se puede abrir, que no se puede tocar. Incluso, recordará Claudia, cuando nosotros hicimos un encuentro muy importante al interior de la misma Organización de Estados Americanos en el Salón de las Américas, en la sede principal de la OEA, ellos negaron, tanto el señor Francisco Guerrero, que fue invitado, y el señor Gerardo de Icaza, que fueron invitados, negaron su presencia con una comunicación en la que nos dijeron, subrayando además, que este era un tema cerrado. Y este no es un tema cerrado, y tanto no es así, es un tema cerrado, que es el propio Congreso de los Estados Unidos, que ante las evidencias de la manipulación dolosa, porque si ha habido una manipulación dolosa, Claudia, ha sido la manipulación que ha hecho el señor Luis Almagro, ha sido la manipulación que ha hecho la Secretaría General, que ha hecho la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia y la DECO. Entonces, es tan abierto el tema que es el propio Congreso de los Estados Unidos el que abre una investigación
en base a expertos independientes, expertos internacionales independientes, que, para hablar en buen romance, son los que ya se han manifestado, los que ya se han manifestado en media docena de informes absolutamente claros y contundentes, que demuestran, Claudia, quizá la mayor vergüenza en la historia de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos. La mayor vergüenza que ha tenido las misiones de observación, la DECO, el Departamento de Control Electoral, esta labor de observación electoral de procesos electorales, su mayor vergüenza, su hecho nefasto, la mancha oscura que tienen, es obviamente lo que hicieron en Bolivia. Cambiaron los resultados de una auditoría sobre la cual no entregan información hasta el día de hoy. Valga la pena mencionar que ahora sí van a tener que abrir información. Nosotros, Claudia, como lo he denunciado aquí muchas veces en su programa, en 10 oportunidades, desde que llegamos aquí en el mes de julio del año pasado, en 10 comunicaciones hemos pedido que se nos entregue los informes en los que se ha basado las conclusiones de la supuesta auditoría de integridad electoral, los papeles de trabajo, las normas en las que se han basado, y la Secretaría General marca un silencio absoluto. Hemos llevado el caso al Consejo Permanente de la organización y ni siquiera el Consejo Permanente le hace caso. Veremos qué hace ahora el señor Almagro ante la Secretaría de Estado y ante el Congreso norteamericano, porque una primera conclusión sobre ese tema es que este no es un tema cerrado, y no es tan así que no es un tema cerrado, que es el propio Congreso americano el que se encarga de decirlo. Sin embargo, así se trate de una potencia como Estados Unidos, ¿qué vinculación habría, qué posibilidad habría de saltar al papel de lo que salga de esta investigación que usted está detallando a lo que concretamente se pueda resolver en el país para poder finalmente volcar la página, aportar a la pacificación y a la despolarización del país? ¿Qué es lo que va a suceder con ese informe? No soy tan optimista, Héctor Arce, porque después del informe, en el caso del país, de la Defensoría del Pueblo, que es un informe que ha sido muy riguroso, muy detallado, hablar del informe del GIEI, del informe previo al informe del GIEI, también bajo la dirección de Abreu, de este brasileño con quien hemos tenido contacto. Ya le estoy hablando, Defensor del Pueblo, este informe pre-GIEI, el informe del GIEI, y hasta ahora no se logra avanzar, no se logra realmente dar ni siquiera justicia a las víctimas que más dolor han tenido, que son todas aquellas familias que han perdido a un ser querido. Y aquí obviamente también estoy interpelando al Estado boliviano, Héctor Arce. ¿Qué va a pasar con este próximo informe que pueda salir del Congreso norteamericano? Bueno, usted ha tocado varios puntos, Claudia, y me parece muy importante referirse a todos ellos. El primero, la verdadera reconciliación entre bolivianos, Claudia, va a llegar cuando los bolivianos hallemos la memoria, la verdad y la justicia. Una reconciliación verdadera, sincera, profundamente necesaria, urgente para la nación, va a llegar sobre la base de la justicia. Y la base de la justicia significa encontrar los hechos como han ocurrido, guardar la memoria de lo que han ocurrido en base a la verdad y actuar en consecuencia de acuerdo a los procedimientos que nuestra legislatura establece. Y eso tiene un curso que tiene que realizarse, y ojalá más temprano que tarde concluyamos con este proceso para poder finalmente los bolivianos reconciliarnos entre nosotros. Usted ha mencionado muy bien, hay varios informes internacionales sobre el tema de la supuesta equívoca y absurda acusación de un fraude electoral el año 2019. Hay informes tan grandes y tan importantes como este informe, yo lo tengo siempre aquí a mi lado, Claudia, este informe del GIEI Bolivia, que es una pieza de un gran valor, de un inmenso valor sobre los derechos humanos, que establece la gravedad de los hechos, ejecuciones sumarias, masacres sangrientas y una serie de situaciones en Sacabens, en Cata y en otras circunstancias. Y ahora existen estos otros elementos. Nosotros no tenemos por qué tampoco sumarnos a ningún pronunciamiento del gobierno del Congreso de Estados Unidos. Es un pronunciamiento de un país, como ha habido muchos pronunciamientos de México, de Argentina, de otros países, que han pedido investigación, que piden investigación, porque saben que esta es una mancha oscura, les repito nuevamente, lo más oscuro, lo más nefasto, el punto más vergonzoso que tiene las misiones de observación electoral y la labor de misión de observación electoral de la OEA es justamente lo que ha ocurrido en Bolivia el año 2019.
Y son muchos los países y muchas las entidades las que están clamando por una verdadera investigación. Y eso nos ayuda. No dependemos de esta investigación en Estados Unidos, no dependemos tampoco de ningún otro país. Es una conciencia, Claudia, en el contexto internacional, que yo la siento cada vez que tocamos este tema en el Consejo Permanente, que le hemos sentido en la Asamblea General. Son varios países, varias organizaciones internacionales, varios frentes que claman por una aclaración definitiva sobre estos hechos. Y nosotros nos sumamos a ellos. Es un tema que no puede quedarse así, no solamente por Bolivia, no solamente por la reconciliación que necesitamos en Bolivia, sino también, Claudia, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir en ninguna otra parte de América, en ningún otro país. Lo que ha pasado con Bolivia, que se haya quebrado una democracia de la forma como se lo ha hecho, que se haya instado a que los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía le pidan su renuncia al presidente constitucional, que se haya generado casos de violencia extrema, que se haya masacrado a gente, son hechos que los considerábamos superados hace más de 40 años en muchos casos. Son hechos que no deberían haber ocurrido jamás, y no deben ocurrir no solamente en Bolivia, sino en ninguno de los países de la región. Por eso la importancia de este tema, y por eso hay un elemento más, un elemento que se suma, que es este pronunciamiento del Congreso norteamericano. Sin embargo, no es el único, no es la voz autorizada finalmente, es un elemento más que busca esta verdadera reconciliación, encontrar la verdad para que sobre esa verdad se tomen los recaudos que sean necesarios. Esto no se trata de condenar a nadie, ni prejuzgar sobre nadie, y finalmente sobre eso el tema pueda ser superado, tanto en el contexto nacional como en el contexto internacional, Claudia. Sin embargo, Héctor Arce, los representantes de las oposiciones siguen afirmando que sí hubo fraude y toman como el documento válido el informe de la OEA, y aquí obviamente entramos en un ir y venir esencialmente político y no solamente de las actuales oposiciones, hay todavía ex autoridades como Karen Longarich, canciller de Janine Áñez durante el gobierno transitorio, que ha emitido una serie de tweets, de interpelaciones también al actual gobierno. ¿Tiene alguna posición sobre esto? Claro que sí, Claudia. Primero, en relación al tema del supuesto fraude electoral, esa fue la gran mentira, la mentira del siglo. Han pasado ya más de 2 años, Claudia. Se han hecho investigaciones dentro del país, al cargo del Ministerio Público, se ha tomado presos y se ha presentado públicamente y se ha maltratado a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral. En el contexto internacional se han llevado todas estas investigaciones que yo hacía referencia. En el contexto nacional y en el contexto internacional se ha establecido con toda claridad que no ha existido ninguna manipulación dolosa, ningún acto de fraude. El fraude es un acto consciente, es un acto racional de cambiar una situación, de mover un resultado. Eso no ha habido y se ha demostrado con investigaciones nacionales y con investigaciones internacionales. Han pasado 2 años. De esos 2 años, 1 año han tenido el gobierno los que usurparon el poder de manera de facto. En ese año han sometido humillantemente a la justicia boliviana, han volcado instituciones como la Procuraduría General del Estado a la cabeza de este señor José María Cabrera Leyes, la han volcado a la investigación de un supuesto fraude. Tenían todo en sus manos, ha pasado 1 año. ¿Qué se ha demostrado? El señor Cosmés habla de un gigantesco fraude electoral, o hablaba, ya no lo he escuchado últimamente. ¿Dónde está ese gigantesco fraude electoral? Si es gigantesco, tenía que haber participado muchas personas, tendrían que haberse movido muchos votos, tenía que haber habido una logística. ¿Dónde fue esa logística? ¿Cómo se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Quiénes fueron las personas que participaron? ¿Cuántos votos se movieron del candidato Evo Morales o del candidato Carlos Mesa al candidato Evo Morales? ¿Dónde está alguna respuesta, algún elemento a más de 2 años de esa situación? Esa ha sido una gran mentira que se ha usado para destruir el orden constitucional en un país, para quebrar la democracia, para deponer a un presidente legalmente constituido, un presidente constitucional, para perseguir, para ultrajar, para generar sufrimiento y dolor a muchos bolivianos que hemos sufrido en carne propia, Claudia, lo que ha pasado. Ahora, bueno, tenemos a una expresidenta que pide perdón, lo hemos visto ayer, y bueno, es un acto, diríamos, reconocible el que se pida perdón, pero el perdón devuelve la vida a las personas. Ese perdón que ha pedido ayer la señora Áñez le devuelve la vida a las 38 víctimas de Sacaba y Sencata, les sirve de algo a las familias que el día de hoy siguen esperando que llegue un hermano, un esposo, un padre, sirve de algo a todo el sufrimiento que se ha generado, a todo el caos que se ha generado, y no es un arrepentimiento sincero a mi manera de ver.
los señores del gobierno de facto, del gobierno golpista, podían haber mostrado un poco de más de cordura. La misma señora Karen Longarí, que podía haber mostrado un poco más de cordura y cumplimiento de su trabajo, pero ellos les motiva un odio visceral, como contra lo que ella llama sus carceleros o sus verdugos, creo que dice en su carta la señora Áñez. Ellos tienen un odio y una maldad visceral contra un gobierno indígena. No aceptan en el fondo que los indígenas hayan gobernado mejor este país. Recordemos, la señora Áñez, después de haber dejado el gobierno, seguía atacando furibundamente al gobierno del presidente Luis Arce Catacora, del presidente constitucional, que era un gobierno absolutamente joven, tenía solamente unos días, semanas, y era gravemente fustigado por miembros de la oposición, por exministros que hoy están presos aquí en Estados Unidos, en Florida, por casos gravísimos de legitimación de ganancias ilícitas. No nos olvidemos que Karen Longarí, después de ver el resultado electoral y tomar conciencia de lo que ha pasado, no dio los salvoconductos a las personas que le estábamos solicitando, aún después de las elecciones del 20 de octubre del año 2020. Mantuvo esta situación de incumplimiento del derecho internacional por el que en algún momento tendrá que responder, no a instancias de nosotros, pero a instancias de la memoria, de la verdad y la justicia. Y tienen el tupé todavía de hablar y de sugerir sanciones contra nuestro país, cuestionar las determinaciones diplomáticas correctas que asume nuestro gobierno, que asume con dignidad el Estado boliviano, y pedir sanciones. Es el caso extremo de una persona boliviana que pide sanciones para su propio país simplemente por odio, por maldad. Es el odio, es la maldad la que los ha movido a hacer todo lo que han hecho, a no tener clemencia por la vida humana, y hoy prácticamente no tienen más que pedir perdón y arrepentirse de lo que han cometido. Y bueno, finalmente cuando la justicia llegue, cuando se sepa la verdad de lo que ha ocurrido, cuando lleguemos a un punto final de entendimiento, los bolivianos podemos llegar a esa tan anhelada reconciliación sobre la certeza de que esto no va a volver a ocurrir jamás, Claudia. Eso es lo que nos mueve, no nos mueve el atacar a nadie ni molestar a nadie. Nos mueve simplemente un sentimiento de justicia, de que la verdad, nadie debe temer a la verdad, ni opositores, ni oficialistas, todos debemos en definitiva buscar la verdad, que creo que es el elemento más importante que debe movernos a todos en nuestro accionar, seamos gobierno o seamos pueblo. De los derechos humanos, del respeto a la vida, también hay que ocuparse en el conflicto Rusia-Ucrania, que, como le acabo de decir al representante de la Unión Europea, Michael Dutzy, va más allá de Rusia, Ucrania o la Unión Europea, involucra a las principales fichas de la geopolítica. Está obviamente Rusia, Estados Unidos, países de la Unión Europea, por supuesto, Ucrania, y está involucrando a países clave en América Latina. Creo que estas tomas de posiciones de un lado y del otro también van a incidir en el futuro. Quisiera hablar de la posición de Bolivia, actualizarla después de estos últimos hechos al embajador Héctor Arce ante la OEA, pedirle nuevamente actualizar la posición de Bolivia en estos momentos y después de los últimos hechos sucedidos en esa región. Muchas gracias, Claudia. La posición de Bolivia es inamovible, la ha expresado nuestro canciller, el doctor Rogelio Maita, la ha expresado el embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, ante el Pleno de la Organización de Naciones Unidas, el embajador Diego Pari. Es una posición de rechazo categórico y contundente a toda forma de agresión. Nosotros no somos personas o de los pueblos, de los países que van a estar de acuerdo con una agresión y negar otra. Tenemos una línea consciente. Los derechos humanos se los defiende siempre. Las agresiones militares se las condena siempre, se las rechaza siempre. Vengan de donde vengan. Y nosotros tenemos una posición muy clara al respecto. Nosotros no estamos con ningún mecanismo de agresión. Nosotros estamos en cumplimiento de nuestra Constitución siempre por una cultura de paz, apostamos por la diplomacia, apostamos por los mecanismos jurídicos de solución de controversia, aprobamos por el derecho a la vida, por la defensa de la vida y la integridad de las personas, y esta situación ha sido demostrada y ha sido manifestada muy claramente de parte del gobierno boliviano, más allá de votar o abstenerse en una votación. Y aquí quiero hacer una aclaración fundamental, Claudia. La Constitución Política del Estado, su artículo 10, nos señala justamente lo que el Estado boliviano ha hecho y lo que ha manifestado justamente el señor canciller: rechazar, no aceptar ninguna forma de guerra, de agresión
ninguna intención separatista de ningún otro país, apostar por el diálogo, apostar por la diplomacia y apostar por el mecanismo de solución pacífica de controversia. Y esa es una posición inamovible que Bolivia va a mantener, que Bolivia es un país serio y respetado en el contexto internacional, tanto en el marco de los Estados americanos como en el marco de Naciones Unidas, claro. Hablando de agresiones y de invasiones de territorio, quiero hacer referencia a nuestra causa irrenunciable, que es nuestro acceso soberano al mar, y hacer referencia a esta nueva etapa en Chile con un presidente, Boric, que trae consigo uno de los principales desafíos después de los años de dictadura pinochetista. Hay quienes creen que va a cambiar también la perspectiva chilena respecto de las relaciones con Bolivia. Hay quienes creen que no va a cambiar en gran medida. ¿Cuál es la posición y un poco la perspectiva del embajador? No, claro, yo veo con esperanza la cercanía que existe, la cercanía ideológica, la cercanía personal entre nuestro gobierno y el gobierno del presidente Boric, un hombre joven, un liderazgo extraordinario, surgido de las luchas sociales. Eso tiene un gran valor, eso nos identifica profundamente con el proceso que vivimos en Bolivia. Un hombre que se ha construido en base al sentimiento popular de un pueblo mayoritario que ha pedido cambios, al igual que ocurrió en Bolivia a principios del siglo. Hay muchos elementos que nos identifican y hay una mirada con esperanza de que todos los temas puedan ser tratados, obviamente, incluido el tema de la reivindicación marítima. A diferencia de lo que la gente cree y lo que la gente menciona, Claudia, más bien ha tenido un elemento a favor en el fallo del 1 de octubre del año 2018, el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que en su párrafo final insta a las partes a seguir negociando, recordando que se han tenido negociaciones significativas con fin a solucionar el tema del enclaustramiento marítimo de Bolivia. Vemos con mucha esperanza un futuro mejor, pero obviamente hay que estar también conscientes de que la institucionalidad chilena es una institucionalidad muy fuerte y hay determinados parámetros que es posible que no muestren un cambio de manera inmediata, pero vamos a apostar siempre por el diálogo, por la diplomacia, para lograr que en el futuro podamos tener mayores puentes y solucionar absolutamente todos los temas pendientes, sobre todo el principal tema fundamental, que es un tema que, como lo dijo algún gran autor boliviano, mientras hay un boliviano sobre la faz de la tierra, ha de haber siempre un reclamo sobre la causa marítima de nuestro país. Creo que es el sentir de todas y todos los bolivianos. Gracias, Héctor Arce, por este contacto y esperemos en cuanto usted tenga alguna señal, porque está cerca de esa fuente, nos dé un silbidito para poder hacer el seguimiento de esto, que de alguna manera contribuye a un mayor esclarecimiento de un momento tan doloroso en el país. Le agradezco nuevamente este tiempo de entrevista. Muchísimas gracias, Claudia, y siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Héctor Arce, embajador de Bolivia ante la OEA.